Hola, bienvenidos a mi canal Tutor de Matemáticas 504. Estás a punto de realizar tu examen de admisión para ingresar a la universidad y entre tanto temas no sabes cuál es estudiar primero, cuál es estudiar después. En este video yo te traigo los 6 temas más importantes de álgebra para realizar tu prueba de aptitud académica. Es decir, son los 6 temas que debes manejar sí o sí si quieres responder con tranquilidad y seguridad de que estás resolviendo bien tu examen. Antes de comenzar te voy a dejar 2 listas de reproducción que te pueden ayudar a estudiar. La primera de ellas contiene los 25 ejercicios de la guía de estudio de la PAA y además 3 videos con los 55 ejercicios de la prueba de práctica también resueltos paso a paso, así que no perdes nada con darles una chequeadita. Ahora bien, si crees que necesitas empezar desde cero con el temario, entonces te dejo la lista de reproducción en la que te presento los temas claves por cada una de las áreas, para que vayas poco a poco y ya luego te vayas a resolver las guías y los ejercicios propuestos en la prueba de práctica y en los sitios oficiales de la PAA. Empecemos. El primero de los temas que vamos a ver es el lenguaje algebraico, el cual es muy importante ya que nos va a permitir expresar esas ideas cotidianas del lenguaje cotidiano o común al lenguaje algebraico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la utilización de símbolos, como los símbolos de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Además de eso, vamos a utilizar letras que van a representar cantidades desconocidas o incógnitas. En matemáticas, cuando no se conoce un valor, este se representa con letras que reciben el nombre de variables o incógnitas. Y solo como para poner un ejemplo, cuando nosotros decimos que por X o Y razón sucede algo, lo que queremos decir es que no sabemos la razón de eso que sucedió. Por eso decimos por X o Y razón. Algunos ejemplos que podríamos tener son el precio de un producto que no conocemos, o sea, no conocemos su precio. A quien le vamos a asignar la variable es el valor que no conocemos, que sería precio. La letra puede ser a nuestra elección, X, Y, A, en este caso yo le voy a poner P, simplemente porque por la palabra precio, pero no es necesario eso. Entonces este sería P, si yo no conozco el precio de ese producto. Otro ejemplo podría ser la edad de una persona. El valor numérico que no conocemos es la edad y entonces a eso lo vamos a representar con una letra. Podría ser, como dije, cualquiera. Siempre en álgebra se le da prioridad o se le da ese privilegio a la letra X por sobre las demás letras, pero podemos utilizar cualquiera. Veamos algunos ejemplos más. La distancia entre dos ciudades. Justamente el valor numérico que no conocemos es esa distancia. Hay que saber identificar quién es la variable. La distancia es ese valor numérico que no conocemos al cual le vamos a asignar una letra. Sería entonces A, el valor de la distancia que no conocemos entre esas dos ciudades. Vamos poniéndole ciertas condiciones más. La edad de Juan dentro de 3 años. ¿Qué es lo que no conocemos aquí? La edad de Juan. Entonces, si le asignamos una letra o una variable a ese valor que no conocemos, podríamos decirle M. La edad de Juan, hay una condición más acerca de esa variable que tiene que ser dentro de 3 años. Independientemente de la edad que tenga ahorita, dentro de 3 años va a tener 3 años más. Como no conozco la edad, entonces esta expresión dentro de 3 años se expresa como sumarle 3, es decir, a la cantidad actual que es M que no conozco, le sumo 3. Y así yo voy a obtener entonces una expresión que me represente la edad de Juan dentro de 3 años. Para ustedes, ¿cómo podrían representar la edad de Juan? Utilizando la misma variable M, pero hace 5 años. La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Si respondieron M menos 5, pues estamos bien. Porque hace 5 años Juan tenía 5 años menos. Significa que le vamos a restar estos 5 años a la edad actual. Para finalizar con esta idea del lenguaje algebraico, vamos a hacer un par más de conversiones. El doble de un número. ¿Qué es lo que no conocemos? El valor de ese número. Entonces, a un número yo le voy a asignar una letra. Pongámosle B. Puede ser cualquiera. El doble significa que vamos a multiplicar esa cantidad por 2. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por B. Pero en álgebra el por no se escribe porque se confundiría entonces con la X. Entonces simplemente lo escribimos como 2b. Sería una forma correcta de expresar el doble de un número que no conocemos. Siguiente ejemplo, un número aumentado en 30 unidades. La palabra aumentado en matemáticas quiere decir que le vamos a sumar una cantidad a una cantidad inicial. Un número, ese número no lo conocemos. Entonces le asignamos una letra, X. Aumentado significa que le vamos a sumar a esa cantidad
otra cantidad que me van a decir, en 30. Entonces significa entonces que le vamos a sumar 30. La expresión que me va a representar un número aumentado en 30 podría ser x más 30 o cualquier letra más 30. Entonces voy escribiendo aquí las respuestas de cada una de las expresiones que estamos traduciendo al lenguaje algebraico. 2b es el doble de un número. X más 30 es un número, o sea, x aumentado en 30, es decir, le sumamos 30. Luego, 4 menos que 3 veces un número. Ya sabemos que lo que no conocemos es un número. Le vamos a asignar una letra, ya dijimos, y. Si nosotros lo hiciéramos en el orden que lo leemos, sería de la siguiente manera. 4, pues la palabra menos nos da la idea de que hay que restar, que 3 veces un número, 3y, porque 3 veces significa multiplicar un número por 3. Sin embargo, esta palabrita que provoca que haya que darle vuelta a los términos y expresarlo de la siguiente manera. Lo correcto sería 3y menos 4. Porque imagínense ustedes que yo les digo, Juan tiene 20 años y yo tengo 7 años menos que Juan. Si yo digo 7 años menos que Juan, estoy diciendo que yo tengo la edad de Juan menos 7 años. Por lo tanto, yo voy a restar la edad de Juan menos los 7 años que yo tengo. Entonces aquí sería lo mismo. 4 menos que 3 veces un número significa que le vamos a restar 4 a 3 veces ese número. Por lo tanto, primero iría lo que va después de la palabra que, sería 3 veces el número, o sea 3y, y le vamos a restar lo que está antes de la palabra que, le vamos a restar 4. Y para finalizar vamos a explicar estos dos últimos. 7 menos que la mitad de un número. Recordemos que está después de la palabra que, va de primero, entonces sería la mitad de un número. ¿Qué significa la mitad de un número? Que lo vamos a dividir entre 2. Entonces, un número es x. Y como dice la mitad, vamos a dividir ese número entre 2. Y vamos a hacer lo que está antes de la palabra que significa restarle 7. Entonces sería menos 7. Para ustedes, 15 menos que la tercera parte de x. Muchas veces no le van a decir de un número, sino le pueden decir ya de un solo la variable que tienen que utilizar. Entonces, respóndanlo ustedes y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Si su respuesta fue x entre 3 menos 15, estamos bien. Porque la tercera parte de un número, o sea, en este caso de x, es dividirlo entre 3. Y como dice que es 15 menos que eso, le vamos a restar 15. El segundo tema que vamos a ver son las ecuaciones. El lenguaje algebraico nos va a permitir muchas veces interpretar lo que nos está diciendo una ecuación o también poder convertir una situación en lenguaje común, expresarlo como ecuaciones que nos van a permitir poder resolverlo. Necesitamos saber qué es una ecuación. Para entender lo que es una ecuación tenemos que pensar en la idea de una balanza. Si nosotros tenemos una balanza en el cual los pesos están equilibrados, es decir, que tienen el mismo peso en ambos lados, queremos hacer algo en un lado o en un extremo de la balanza, por ejemplo aquí agregar. Para que la balanza se mantenga en equilibrio yo tengo que hacer lo mismo en el otro lado, es decir, también sumarle 5 kilogramos. O si yo quiero duplicar este lado, también tengo que duplicar el peso del otro lado para que no se baje la balanza, o sea, no pierda el equilibrio. Esa es la idea de una ecuación. Por eso es cuando nosotros hacemos algo en un lado de la igualdad, tenemos que hacer lo mismo en el otro lado de la igualdad. ¿Cómo expresamos una ecuación? Siempre tiene que haber una incógnita. En este caso vamos a expresarlo con x más 3 igual a 2. En la escuela nos enseñaban de la siguiente manera: una cajita más 3 igual a 2. ¿Quién es el número que tiene que ir dentro de la cajita para que esto sea verdad? Eso es encontrar la solución de la ecuación, encontrar ese valor. Claro, en la escuela pues nos decían no se puede, o sea, sumarle 3 a un número para que me dé 2, no se puede porque este ya es más grande que el 2. Pero pues sabemos que existen los números negativos con los cuales yo podría llegar a 2. ¿Qué tengo que hacerle a 3 para que me dé 2? Pues tengo que restarle 1, entonces sería negativo 1, el valor que tiene que ir aquí. Entonces, negativo 1 más 3 es igual a 2. O en otras palabras, 3 menos 1 es igual a 2. Significa que entonces el valor de la x aquí es menos 1. Y cuando resolvemos una ecuación, expresamos de la siguiente manera:
X es igual a ese valor que tiene que tomar. Ya lo dijimos aquí, es igual a menos 1. ¿Cómo lo comprobamos? Sustituyendo este valor que obtuvimos al resolver la ecuación aquí. Es justamente ponerlo en la cajita. Negativo 1 más 3 me tiene que dar 2. Y así lo comprobamos. Vamos a resolver algunas de las ecuaciones que tenemos aquí. X más 3 igual a 6. Nos vamos a olvidar de la cajita y lo que vamos a hacer es pensar qué valor tiene que ser X para que sumado con 3 me dé a 6. Entonces es fácil de verlo. El valor de la variable X aquí tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque 3 más 3 es igual a 6. En la escuela o en el colegio, cuando aprendimos álgebra y a resolver ecuaciones, nos decían el valor que está sumando pasa a restar. Eso es una consecuencia de lo que nosotros mencionábamos al inicio, de que tiene que ser una igualdad. Si yo le resto aquí 3 para que desaparezca, tengo que restarle 3 en el otro lado. Pero lo más práctico es ir de un solo a la consecuencia, que sería, tengo el valor de X, este positivo 3 pasa con la operación contraria al otro lado, quiere decir, entonces que va a pasar a restar. Y ya obtendría yo el valor de la letra o de la variable. 6 menos 3 es igual a 3. Así, ese sería el valor, la solución de esa ecuación. Hagamos el segundo. X menos 10 igual a 12. Con la idea anterior, un número está haciendo una operación en este lado de la igualdad. Va a pasar al otro lado con la operación contraria. Este 10 aquí está restando, entonces al otro lado va a pasar a sumar. Nos quedaría X igual a 12 y este negativo 10 pasaría a sumar. Por lo tanto, X es igual a 22. ¿Cómo lo comprobamos? Si sustituimos 22 en la X, tendríamos 22 menos 10 igual a 12. Y se comprueba. ¿Qué pasa cuando tengo un número y una letra juntos? Recordemos que en álgebra eso representa multiplicación. Si no hay nada entre el número y la letra, significa que se están multiplicando. Aquí sería 3 multiplicado por X igual a 21. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 21? Pues sería el 7. Como hablábamos antes, la consecuencia de transponer términos se llama esto. El 3 está multiplicando en este lado, entonces al otro lado va a pasar con la operación inversa, que es dividir. Por lo tanto, pasa de multiplicar a dividir. Y obtenemos nuestro resultado. 21 entre 3 es igual a 7. El siguiente ejemplo pues es igual, solo que tiene un número negativo. Lo pongo porque muchas veces los estudiantes piensan que este 15 pasa al otro lado a sumar, y no, aquí no está restando, está multiplicando a la X. Entonces tendríamos negativo 15 multiplicado por X. La operación contraria a la que va a pasar ese negativo 15 al otro lado es a dividir. Por lo tanto quedaría X igual. El negativo 30 pues se copia igual, tal y como está. El negativo 15 va a pasar, ya dijimos, de multiplicar a dividir, con todo y el signo. Porque no está pasando de restar a sumar, está pasando de multiplicar a dividir. Al simplificar esto o al hacer la división, obtendríamos entonces que X es igual a 2. Porque negativo con negativo, pues los puedo cancelar o los puedo dividir, que da positivo. Y 30 entre 15 es 2. Sería la solución de esa ecuación. Tenemos dos ecuaciones sencillas más. Este 7 que está dividiendo acá, ¿cómo sé que está dividiendo? Porque tiene forma de fracción. Y sabemos que la fracción es una comparación de división. El 7, como está dividiendo, va a pasar al otro lado a lo inverso, que sería multiplicar. Por lo tanto sería, este 7 multiplica al 8. Si no sabemos las tablas, entonces vamos a saber que 7 por 8 o 8 por 7 es 56, que sería la solución de nuestra ecuación. Vamos a concluir con este bloque de ecuaciones y vamos a ir aumentando cada vez más las condiciones que tengan o el tipo de ecuaciones que probablemente nos vayamos a enfrentar en el examen. En este caso ya hay números en este lado de la igualdad, no solo que están multiplicando, sino que también están restando. Lo más fácil aquí es aquello que tiene X, dejémoslo en este lado de la ecuación, y lo que no tiene X, hagamos la transposición al otro lado, lo vamos a mover. ¿Qué es lo que tiene X aquí? Pues es el 2x. Entonces ese 2x lo vamos a dejar aquí justamente por eso, porque tiene X. Y el que no tiene X es el 9, entonces lo vamos a transponer. ¿Qué quiere decir eso? Va a pasar al otro lado con la operación contraria.
está restando, el 9 va a pasar a sumar. Quedaría entonces el otro lado 11 y este 9 pasa a sumar. Y sabemos que 11 más 9 pues es igual a 20. Y por último, ya el número que me quedó con la letra, hay que quitárselo a la letra para que ya conozcamos el valor de la letra o de la variable. Este 2 está multiplicando la x, recordemos. Por lo tanto, al quitarlo va a pasar al otro lado con la operación contraria o inversa. Sería 20, el 2 pasaría a dividir. La respuesta sería 10. Vamos a continuar con las ecuaciones. Les voy a dejar esta para que ustedes la resuelvan. 3x más 6 igual a 24. ¿Quién tiene que ser la solución? Es decir, el valor de la x, la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La respuesta que obtuvieron fue 6, estamos bien. Si no, revisen cuál fue el error que cometieron. De igual forma lo vamos a comprobar. 6 es el valor de la x que encontramos. Si 6 lo sustituyo en el valor de la x, obtendríamos 6 multiplicado por 3 multiplicado por 6, que es 18, y si le sumamos 6 me tiene que dar 24, y vemos que se cumple entonces la igualdad. Cuando la x aparece varias veces, pues hacemos lo que les dije hace un momento. Vamos a pasar todo lo que tiene x para este lado y lo que no lo dejamos allá o lo movemos para allá. Aquí tenemos 9x, lo vamos a dejar aquí. El otro lado tengo una x, entonces, y esa x está positiva, está sumándose con el 14, lo vamos a transponer, o sea, moverlo para este lado con la operación inversa, que sería restar. Está sumando, pasa a restar. El 14 lo dejamos ahí porque es un número que no tiene variable. Y el negativo 2, pues como aquí está, el 2 está restando, va a pasar al otro lado a sumar, sería más 2. Aquí entonces obtenemos de 9x menos x, recordemos que aquí esto es 1, porque la variable x está una vez. 9 veces x menos 1x son 8x. Y luego tenemos 14 más 2, que sería 16. Y entonces, si el 8 pasa a dividir al 16, no lo voy a hacer por cuestión de espacio, pero ya sabemos que este 8 pasa a dividir al 16. Nos quedaría entonces 16 entre 8, que es igual a 2. Sería la respuesta de nuestra ecuación, la solución de nuestra ecuación. Cuando nos aparezcan paréntesis, vamos a aplicar esta propiedad que se llama propiedad distributiva. ¿En qué consiste? Solo vamos a multiplicar el número que está afuera por cada uno de los que están adentro. Si lo que queremos es encontrar x, tenemos que hacer eso. Entonces quedaría 9 multiplicado por el primer valor, que es x. 9 por x es 9x. Luego 9 por positivo 1, que es positivo 9, igual a 3. Ya nos queda una ecuación normalita como las anteriores. Este 9 está sumando, va a pasar a restar y quedaría entonces 3 menos 9, que es igual a negativo 6. Y finalmente este 9 que quedó multiplicando a la x va a pasar a dividir al otro lado. Nos queda negativo 6 novenos. Como ya vimos en el video, el tema más importante de la aritmética, donde la simplificación es importante porque las respuestas del examen posiblemente, muy probablemente nos salgan simplificadas, tenemos que hacerlo aquí. Le vamos a sacar tercera. Tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Así que la respuesta sería negativo 2/3. En el examen de admisión muchas veces no nos van a decir encuentra el valor de la x o encuentra el valor de la variable de la letra. Muchas veces nos van a dar una ecuación y a partir de ello nos piden encontrar un valor que no necesariamente tiene que ser la x. Por ejemplo aquí, si 3x dividido entre 7 es igual a 4, encontrar 3x. Vamos a identificar qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es el valor de 3x. Entonces me voy a la ecuación a ver dónde encuentro ese 3x. Tal y como me lo piden 3x o parecido. En este caso sí lo tengo, que sería 3x. Entonces, ese 3x para quien yo voy a despejar la ecuación. Entonces, vamos a quitarle todo lo que estorba. Y en este caso, lo que le está estorbando es el 7. Para que 3x me quede solo porque es lo que me están pidiendo, no el valor de la x. Así en ese caso, el 7 está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría 7 multiplicado por 4, que es igual a 28. El valor de 3x entonces sería 28. Necesitamos pasar a dividir el 3 porque no me están pidiendo el valor de la x, lo reitero, están pidiendo el valor de 3x. En el segundo ejemplo, igual, nos piden 3x, pero aquí no me aparece el 3x como tal. Entonces, lo que yo sugiero es, busquemos
aquello que se parezca más al 3x. Justamente es el número que tiene la x. Primerito va a ser despejar para eso. Entonces, ¿qué significa? Que le vamos a quitar lo que le está estorbando. Ese 17 lo tengo que quitar de ahí para que me quede solo 9x. Como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 17 multiplicado por 2, que es igual a 34. Como me están pidiendo 3x, todavía tengo que hacer algo con este valor de 9 para convertirlo en 3. Entonces la sugerencia siempre va a ser multiplicar o dividir por algo este numerito de acá para poder encontrar 3. Evidentemente lo que tengo que hacer de 9 para convertirlo en 3 es dividirlo entre 3. Por lo tanto lo divido entre 3. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué lo divido entre tal número? ¿O por qué lo multiplico por tal número? Justamente es porque yo quiero encontrar o quiero llegar a este valor de 3x. No lo voy a dividir por cualquier otro número, tiene que ser forzosamente por 3. Que 9 entre 3 me va a dar a 3. 9 dividido entre 3 sería 3x. Pero recordemos que en la ecuación, la balanza, lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro lado. Por lo tanto, dividí entre 3 aquí, voy a dividir entre 3 en el otro lado. Aquí ya me va a quedar 9 entre 3. Yo lo puedo simplificar y me va a quedar 3x. Y en el otro lado ya me queda la fracción que sería la respuesta, 34 tercios. No se puede simplificar porque no tienen factores en común, entonces esa sería la solución o la respuesta. Vamos a otro tipo de ecuaciones que ahora donde la x ahora aparece elevado al cuadrado. Este tipo de ecuaciones tienen por nombre ecuaciones cuadráticas, pero la idea de resolverlo es casi igual. Básicamente lo mismo, encontrar el valor de x que hace verdadera esa ecuación. Ustedes vean que solo aparece x cuadrado y no aparece nada más, ningún otro número con x, simplemente despejen para x cuadrado. Y al final hacemos un paso extra que sería sacarle raíz cuadrada. Pero lo vamos a hacer paso a paso. Aquí vamos a despejar para x cuadrado inicialmente. Entonces le vamos a ir quitando todo aquello que le estorba. Vemos que aquí está x al cuadrado menos 7. Pero hay un 4 que me está dividiendo todo. Entonces voy a quitar ese 4 pasándolo a el otro lado con la operación contraria que sería, aquí está dividiendo el 4, pasa a multiplicar al 35. Y 35 por 4 es 140. Luego tenemos algo que tiene x cuadrado y algo que no tiene. Vamos a quitar lo que no tiene x cuadrado para el otro lado. Por lo tanto va a pasar de restar a sumar. Entonces sería negativo 7 pasando a sumar al otro lado. 140 más 7, 147. Ya casi para finalizar, este 3, recordemos, es algo que está multiplicando al x cuadrado. Entonces lo paso al otro lado con la operación contraria que sería dividir. Al hacer esta división de 147 entre 3, ustedes tienen tiempo de pausar el video y hacer la división, pero le va a dar 49. Y por último, como me quedó x cuadrado y yo quiero saber las soluciones que tiene el x cuadrado, lo que tengo que hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Al aplicarle la raíz cuadrada vamos a obtener dos valores llamadas raíces o ceros. Entonces este lado de aquí van a ser positivo y negativo. Ambas van a ser soluciones de nuestra ecuación. Aquí quedaría, como la potencia y la raíz son operaciones inversas, que fue un tema que vimos en el video de los 6 temas más importantes de la aritmética, nos quedaría simplemente x. En el otro lado dijimos, tenemos dos soluciones, una positiva, una negativa. La raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Y por qué tenemos dos soluciones? Justamente es porque positivo 7 elevado al cuadrado me va a dar a 49 y negativo 7 elevado al cuadrado también me va a dar a 49. Por eso tenemos dos soluciones. Para ustedes, entonces, con esta misma idea, desarrollen el siguiente ejercicio. Encuentren la solución utilizando este mismo método. La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La respuesta debería de ser x igual a más o menos 2. También lo podemos comprobar sustituyendo. Vamos a hacerlo solo con 2. 2 elevado al cuadrado es 4. 4 por 8 es 32. 32 más 4 es 36. Pueden ustedes comprobarlo ahora con negativo 2 y tiene que ser igual. Otro tipo de ecuaciones muy común en este tipo de exámenes como la PAA, este tipo de ecuaciones exponenciales se le llaman, en las cuales tenemos que encontrar el valor de una letra o de una variable que está como exponente o dentro o forma parte del exponente.
Por ejemplo aquí, 3 elevado a la 2n por 27 a la n igual a 3 a la 15. La estrategia aquí es ver que estos números grandes se pueden escribir como potencias. Ahora, ¿cómo identifico la potencia? Casi siempre va a ser el número más pequeño. No siempre, no obligatoriamente. Pero por ejemplo, el 3 me da la idea a mí de que el 27 yo lo puedo escribir como 3 elevado a algo. Es decir, ¿a qué número tengo que elevarlo para que me dé 27? Pues es 3 a la 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Quedaría de la siguiente forma. Este 3 lo vamos a dejar igual a la 2n. Pero el 27 lo vamos a escribir, como ya lo dije, en lugar de 27, 3 a la 3. Esto va a quedar elevado a la n, porque recordemos que el 27 es este 3 a la 3, pero falta la n, solo la copiamos. Luego tenemos que es igual a 3 a la 15. Vamos a continuarlo aquí. Este 3 a la 2n, pues solo lo vamos a copiar, pero aquí tenemos algo que se llama potencia de una potencia. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos los dos numeritos. Nos quedaría entonces 3 elevado a la 3n, porque estos dos se multiplican. Y al multiplicarlos, lo vamos a juntar. Entonces tenemos 3 a la 2n multiplicado por 3 a la 3n. Y eso debería ser igual a 3 a la 15. Y esta estrategia nos sirve porque hay una propiedad que me permite a mí poder resumir en una sola potencia cuando hay dos potencias que se están multiplicando con la misma base. Es decir, dos numeritos iguales, no importa el exponente si es igual o distinto, vamos a copiar el número grande, es decir, el 3, y la propiedad me dice que en la multiplicación yo puedo sumar los exponentes, es decir, 2n más 3n es igual a 5n. Y bueno, eso sigue siendo igual a 3 a la 15. Cuando nosotros ya tenemos en ambos lados que la base y la base es la misma en los dos lados de la ecuación, entonces significa que los exponentes deben ser iguales también para que se mantenga esa igualdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que obligatoriamente esto y esto deben ser iguales. Si ustedes lo quieren ver de manera más práctico, sencilla, pues cancelen este con este y obligatoriamente lo que sobra o lo que nos queda, 5n, debe ser igual a 15. Es una ecuación lineal de las que hicimos al inicio, súper fácil. ¿Qué número tiene que ser? La n para que multiplicado por 5 me dé a 15, pues n debe de ser igual a 3. Nuevamente tenemos números que están elevados a algo que tiene letra. 81 elevado a la n, 9 elevado a la n, 27 elevado a la n, 3 elevado a la 12. La idea es que este 3 me da la pauta para ver si los otros numeritos grandes se pueden escribir como 3 elevado a la algo. El 81, si nosotros no sabemos las tablas, vamos a saber que 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 pues ya tendríamos que hacer la multiplicación y comprobar que es 81. Así entonces 81 es igual a 3 a la 4, así como ya lo expliqué. Ahora, esto está elevado a la n, pero recuerdan que ese n yo lo voy a terminar multiplicando con este numerito pequeño. De una vez lo escribo a la par, 4n. Lo mismo con el 9. El 9 lo podemos escribir como 3 por 3. Eso significa 3 a la 2. Y el numerito que está aquí, que es la n, recuerden, va a terminar multiplicando a este 2, por lo tanto va a ser 2n. El 27, ya lo hicimos en el ejercicio anterior, es 3 a la 3. Y ese número pequeñito 3 va a terminar multiplicándose con la n, así que de un solo lo escribimos. Ya tenemos a todos como una potencia de 3, pero vamos a resumirlo. En la multiplicación, recordemos, se copia la base, es decir, el 3, y se suman los exponentes. Aquí entonces tendríamos que copiar el 3, el de arriba, y sumar los exponentes. 4n más 2n, pues sumemos, 4 más 2 es 6, 6 veces n. Luego, dividido entre 3 a la 3n, y solo copiamos el 3 a la 2. Esto solo lo copiamos y esto solo lo copiamos. Finalmente, cuando tenemos dos potencias, que el número grandecito, o sea la base es el mismo número, copiamos la base, el número grande, restamos 6 menos 3 es 3n. Y eso va a ser igual a 3 a la 12. Y como ya vimos en el ejercicio anterior, este 3 y este 3, al ser iguales, entonces los podemos tachar. Y la condición es que el de arriba, o los números de arriba, los exponentes, sean iguales. O sea, 3n igual a 12. ¿Quién tiene que ser n? Para que multiplicado por 3 me dé a 12, pues debe de ser 4. Sería entonces el valor de la n.
Ahora, para ustedes, ¿cuál es el valor de n si 4 a la n multiplicado por 8 a la n es igual a 2 a la 10? Comenten su respuesta y va a aparecer en 3, 2, 1. Si la respuesta que obtuvieron fue 2, estamos bien. Pueden comprobarlo. 4 a la 2 es 4 por 4, 16. Y 8 elevado a la 2 es 64. Si multiplicamos 16 por 64, debería ser igual a 2 a la 10. Y si lo resolvemos justamente, ambos dan 1024. Eso significa que estamos bien. Muchas veces en el examen también nos van a dar ya los valores de la variable y no necesariamente encontrarlos, sino que es utilizar esos valores para encontrar el valor de una expresión. Por ejemplo, me dicen, si m es igual a 6 y n es igual a 7, ¿cuál es el valor de esta expresión? Lo único que tenemos que hacer es, sabiendo cuánto vale cada letra o cada valor que me dicen, sustituirlo. Entonces aquí sería 2, como m vale 6, entonces sería menos 6. En el lugar de la n voy a poner el valor que me están dando, que es 7. Entonces sería más, en lugar de n, 7 elevado al cuadrado. Y por último sumaríamos más 2 multiplicado por el valor de la n, que como dijimos es 7. Recordemos que las operaciones combinadas hacemos lo que está en potencia, lo vamos a desarrollar. Voy a copiar el negativo 6 más 7 al cuadrado, que es 49, más 2 por 7, que es 14. Operar todo esto, 14 más 49 menos 6, vamos a obtener 57. Luego eso lo multiplicamos por 2. Y la respuesta sería entonces 114. Ese es el valor de toda esta expresión si las letras valen cada uno de estos valores que nos dieron. M6 y n igual a 7. Para ustedes, si x es igual a 2 y y es igual a 4, ¿cuál es el valor de negativo 3x más y multiplicado por x al cuadrado más 1? La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Si obtuvimos que el valor de esta expresión es 14, entonces estamos bien. Si no, coméntanos cuál fue el desarrollo que hiciste y yo te voy a decir qué fue lo que te pudo haber salido mal. El tercer tema que vamos a ver, que es importante dentro de los temas del álgebra, son las inecuaciones. Básicamente la forma de resolverlo es muy parecido a las ecuaciones. La diferencia radica en que no buscamos solo un valor, sino que buscamos un conjunto de valores que pueden ser infinitos. Por ejemplo, ¿cómo encontramos un valor para x o muchos valores para x de tal forma que esto sea mayor que 14? No solo puede existir uno, tiene que existir muchos y ya lo vamos a comprobar. Como lo dije, vamos a despejar y que la x quede sola. Ese proceso es muy parecido. El 6 está sumando, pasa al otro lado a restar, que sería 14 menos 6 y eso nos da igual a 8. Y por último, siempre y cuando el número que esté multiplicando con la x o dividiendo a la x sea positivo, pues solo lo movemos, pero si es negativo ya vamos a ver lo que sucede. En este caso es positivo, lo vamos a mover y va a pasar al otro lado con la operación inversa. Está multiplicando, pasa a dividir. 8 entre 4 pues es igual a 2. Esto quiere decir que la solución de esta inecuación van a ser todos los valores que cumplan esta condición. Los números, leamos la x como los números mayores que 2. ¿Cuáles son esos? Pues todos los que son mayores que 2. El 2.1, el 2.11, el 3, el 8, el 10, el 1000, 1 millón, 2 millones, todos esos números cumplen con esa condición. Como vemos, son infinitos. Y esto lo podemos representar de forma gráfica, ya que como es un conjunto, entonces lo que hacemos es decir, en nuestra recta numérica, es un conjunto que va a estar ubicado en nuestra recta numérica, todos los números mayores que 2 son los números que están al lado derecho del 2, pero no incluye al 2, porque cuando algo es mayor que 2 no puede ser igual a 2. Entonces eso, al momento de representarlo, lo dibujamos con un circulito que no va relleno y manchamos o rellenamos la barrita indicando de que esto continúa hacia el infinito, es decir, que todos los valores a partir del 2 sin incluirlo a él van a ser solución de esta inecuación. Si el símbolo hubiese sido mayor o igual que, es decir, si hubiese tenido una línea acá, esta línea indica que acepta que los valores pueden ser iguales. Entonces tendríamos que modificar obviamente cada simbolito colocándole un igual. La respuesta sería todos los números mayores
o iguales a 2, o sea, incluiría el valor de 2, pero también serían todos los que están mayores que él. En ese caso, en la recta lo que hacemos es rellenar el circulito, y con eso estamos indicando que la respuesta incluye el punto de partida, que es el 2. Como les comentaba, si el número que está acompañando a la X es un número negativo, va a provocar que el símbolo, cuando yo despeje, se invierta. En este caso, negativo 5x menor que 30. Si yo despejo, el negativo 5 que está multiplicando pasa a dividir, pero este símbolo de acá se va a ver afectado. Se tiene que dar vuelta, sería entonces mayor que. Y recordemos, el negativo del 5 no se cambia, se va con todo y el 5. Y aquí pues ya tenemos nuestra respuesta, sería 30 dividido entre 5 es negativo 6. Como ya vimos, esto quiere decir todos los números mayores que negativo 6. Hagan ustedes la gráfica y va a aparecer en 3, 2, 1. Si la hicieron de esta manera, no importa que hayan puesto aquí más números, lo importante es que a partir del negativo 6 lo hayan graficado hacia la derecha, indicando de que son mayores que negativo 6 y que aquí esté sin rellenar porque no se incluye. De la misma manera, cuando un número está dividiendo a la X, pasa al otro lado con la operación contraria, pero si es negativo también le va a cambiar el sentido a este símbolo. Entonces el negativo 3 pasaría de dividir a multiplicar y le daríamos vuelta a nuestro símbolo, ya no sería menor o igual, sino mayor o igual que. Tenemos el 2 y este negativo 3 que va a pasar a multiplicar. Y claro, si no sabemos las tablas, 2 por negativo 3 es igual a negativo 6. Y bueno, es una coincidencia que nos haya dado 6, pero al momento de graficarlo, les voy a pedir que lo hagan. Va a aparecer en 3, 2, 1. Y la gráfica es similar a lo anterior. Lo que cambia es que aquí es relleno porque incluye al mismo número que es negativo 6. Porque este símbolo de aquí representa igual, que puede ser mayor o igual. Algo típico que me puede suceder en el examen es que me den la gráfica y me digan cuál de las inecuaciones corresponde a esa gráfica. Lo que vamos a hacer es simple. Vamos a comparar la X o los números con el número desde donde comienza. En este caso comienza en 2. Y los números, lo podemos ver gráficamente, son todos los números que están a la derecha. Y están a la derecha significa que son mayores. Es decir, los números X mayores que 2. Pero como en las opciones que tenemos, el numerito este que está aquí está en este lado, pues yo voy a hacer el proceso inverso. Casi siempre está aquí y lo paso al lado derecho. Ahora lo voy a hacer al revés para ver cuál de estas es la solución. Como aquí está positivo, lo regreso con la operación contraria que es restar. X menos 2 mayor que 0. Y así obtenemos nuestra respuesta. Es el inciso D. El tema número 4 que vamos a ver son las gráficas y las funciones. Y lo que tenemos que hacer un poquito para entender las funciones es considerarlas como que fueran una instrucción. Por ejemplo, si yo les dijera, tome un número y súmele 4. Recordamos que en el lenguaje algebraico sabíamos que un número, como no lo conocemos, decimos X y le vamos a sumar 4, dice acá. Ahora, la instrucción le vamos a dar un nombre. En este caso, en matemáticas, para las funciones casi siempre utilizan la f y decimos f de x igual a x más 4. Esto lo que quiere decir es, agarre un número y haga lo siguiente, súmele 4. Entonces aquí, si yo dijera, por ejemplo, f de 2, lo que quiere decir es, a partir de la función, de la instrucción que nos están dando es, agarre el 2 y súmele 4. Por lo tanto, aquí sería 2 más 4, que sería 6. Luego, si yo digo f de 5, como la instrucción dice, tome un número, en este caso es 5, lo estoy metiendo en mi instrucción, f de 5, y dice acá, súmele 4, entonces sería 5 más 4 igual a 9. En otras palabras, la función, yo puedo tomarlo como una instrucción en la cual yo le digo, haga tal cosa y me va a tirar un resultado. De esto, al momento de hacer las gráficas, nosotros necesitamos las parejas que se forman de el número que me están dando y el resultado. Por ejemplo, aquí, el número que me están dando es el 2. Entonces, vamos a decir, bueno, la parejita es 2, y la respuesta que es 6. En este otro caso sería 5, es el número que me están dando, y la respuesta que obtuve fue 9, al sumarle los 4, ¿verdad? Y cuando yo lo quiero graficar
en el plano cartesiano, para graficar nuestra función, lo que hacemos es, en este tipo de funciones donde la x solo no está elevado a ningún exponente, se le llaman funciones lineales y la gráfica va a tener una forma de recta. Graficamos con solo 2 puntos que grafiquemos, vamos a poder obtener ya o poder trazar nuestra gráfica. En la parejita, el primer valor va a estar representado en el eje que está acostado o el eje de la x, el eje horizontal. Por lo tanto, ese es el valor de la x. Y el eje que está de forma vertical va a ser el eje de las y. Entonces vamos a graficar 2,6. Para x el valor va a ser de 2. Entonces sería 1, 2. Vamos a trazar una línea punteada para encontrar el intersecto con el valor de la y, que sería el 6. En el eje y tengo estos valores y entonces lo que tengo que hacer es contar 6 y sería de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá trazo y justamente donde coinciden, allí vamos a marcar el punto 2,6. Lo que estamos dando es una ubicación de ese punto, porque esto es lo que representa, es un punto. Vamos a hacer lo mismo con 5,9. Nos corremos en x 5 posiciones, sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hacemos la línea punteada. Y para el valor de la y sería 9. Entonces nos desplazamos verticalmente, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí está el numerito. Y entonces donde coinciden o donde pegan, o donde se cortan las dos rectas punteadas que hicimos, ahí va a ser la ubicación de este punto, 5,9. Y ahora con eso entonces podríamos trazar nuestra gráfica, porque recordemos que solo se necesitan 2 puntos para poder determinar una recta. Entonces por ahí solo va a poder pasar esa recta. Si lo graficamos tendría más o menos esta forma. Obviamente si ustedes lo hacen con regla le va a salir mucho mejor. Algo que va a ser muy útil también entender en el examen de admisión es algo que se llama la pendiente de una recta. En este tipo de funciones en las cuales la x no aparece elevado a ningún exponente, es decir, el exponente realmente es 1, pero no se ve, no se escribe. Este tipo de funciones son funciones lineales o de primer grado y representan gráficamente una línea recta. El numerito que acompaña a la x tiene un significado y el número que no tiene x tiene otro significado. Nos vamos a centrar en este caso en el número que acompaña a la x, es decir, este 2. Aquí el 2 es la pendiente de esta ecuación. La pendiente viene siendo la inclinación de la recta. Si es positiva, entonces nuestra función va a ir de abajo hacia arriba, es decir, va a ir creciendo. Si es negativa, pues va a ser lo contrario, va a ser para abajo, o sea que va a ser decreciente. En cuanto al valor como tal, lo que nos indica es, por cada unidad que yo recorro hacia la derecha, entonces, ¿cuánto sube o baja la gráfica? En otras palabras, si esta x aumenta una unidad, entonces la gráfica o el resultado o f de x va a subir 2 unidades. ¿Por qué sube? Porque es positivo el 2. ¿Y por qué 2? Justamente porque este número, eso es lo que indica, el número que acompaña a la x. Si la x aumenta 2 unidades, significa que entonces f de x va a aumentar 2 por 2, 4. Si x aumenta 3 unidades, significa entonces que el resultado, es decir, el f de x, va a aumentar 2 veces S3, 2 por 3, 6. En el tipo de preguntas que aparecen en la guía, como si x aumenta 5 unidades, entonces, ¿cuánto aumenta f de x? Si nosotros comprendemos el significado de la pendiente, que es lo que cambia la altura de la gráfica con respecto a la x, entonces vamos a decir sencillamente que es multiplicar 5, que son las unidades, hacia la derecha por lo que debería de cambiar cada una, que sería 2. En conclusión, 5 por 2, que sería 10. Y lo tenemos por aquí, es decir, si x inicialmente vale 1, entonces sería 2 multiplicado por 1, que es 2, más 3 igual a 5. Si x aumenta 5 unidades, significa que va a pasar de 1 a 6, porque está aumentando 5 unidades. Entonces, al aumentar x de 1 a 6, es decir, 5 unidades, nos quedaría 2 por 6, 12, más 3, 15.
Y entonces vemos que efectivamente lo que cambió el resultado fue de 5 a 15, es decir, que subió 10 unidades. Eso entonces se puede hacer más rápido conociendo de que esto es la pendiente y me indica lo que sube o baja la gráfica cada vez que aumento una unidad hacia la derecha en el valor de la X. En algunas ocasiones la pendiente no va a ser tan evidente de verla. Es posible entonces que nos presenten una ecuación escrita de otra forma. Si nosotros queremos saber cuál es la pendiente de esta ecuación, basta con escribir esto de esta forma. En otras palabras, despejamos para Y. Entonces, vamos a quitarle a Y todo lo que le estorba. Aquí lo que no tiene Y, entonces va a pasar al otro lado. Este 9X lo voy a quitar de aquí porque no tiene Y. Entonces pasaría al otro lado a restar. Y luego, el negativo 3 que está multiplicando con la Y lo vamos a quitar con la operación contraria. Ya sabemos, está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, para hacerlo de manera más práctica y rápida, vamos a dividir cada una de las cosas que están del otro lado entre este 3. Es decir, el 12, el 3 negativo va a pasar a dividir al 12, pero también va a pasar a dividir al negativo 9X. Recordemos que eso se puede hacer ya que el 3 divide a ambos. Entonces lo podemos separar así, divide a uno y también divide al otro, indicando la operación, en este caso es una resta. Al simplificar tendríamos 12 entre negativo 3, que es negativo 4, o negativo entre negativo es positivo, y 9 entre 3, que es igual a 3. Ahora veamos que ya es fácil ver quién es la pendiente. El número que acompaña a la X es positivo 3. Y si lo interpretamos significa que por cada unidad que me muevo a la derecha, la gráfica sube 3 unidades en altura. Esa es la interpretación de la pendiente. El tema número 5, que es importante en los temas de álgebra, son los polinomios. Y recordemos que los polinomios son todas aquellas expresiones que llevan letras o variables, números y operaciones. Por ejemplo, tenemos un polinomio como este. Otra de las características es que los exponentes deben de ser números positivos y enteros, no pueden ser fracciones o negativos o decimales. A los polinomios les podemos dar nombres, por ejemplo, le vamos a llamar P de X, es por darle un nombre, aquí puede ser Q de X, R de X, lo que sea. Ahora les presento el polinomio Q de X igual a negativo 3X al cuadrado menos 2X menos 7. Y la otra cosa que vamos a ver es cómo los podemos operar, porque los polinomios también se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Para poder sumar estos dos polinomios, lo que tengo que tener claro aquí es la idea de término semejante. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables elevados a los mismos exponentes. Por ejemplo, 5x cuadrado no es un término semejante de 6x porque este está elevado al cuadrado y este está elevado a la 1. Igual con 3, ninguno de los tres es un término semejante. Ahora, 5x cuadrado con negativo 3x cuadrado, sí son términos semejantes, porque la variable es la misma, x, y está elevado al cuadrado ambos. Entonces los puedo sumar o restar. Para sumarlos, entonces lo que hago es sumar o restar los números grandes, que se llaman coeficientes. 5 menos 3, que es igual a 2. Y el x cuadrado no lo voy a sumar ni nada, el número pequeño no se suma, solo se copia la variable con el exponente, x a la 2. Esto es como decir, tengo 5 de estas cosas, menos 3 de las mismas cosas, el resultado son 2 de esas cosas. Las cosas no cambian. Lo que cambió fue la cantidad. Y vamos a hacer lo mismo con los demás términos. 6x menos 2x son semejantes porque tienen x y x. Entonces puedo restarlos porque aquí está indicado una resta. 6 menos 2, que es igual a 4. ¿4 qué? Pues sería 4x. Y como nos dio positivo, lo indicamos con un signo más. Por último, negativo 3 y negativo 7, que ya sabemos que se suman y nos da negativo 10.
10. Esa sería entonces la suma de esos dos polinomios. Una de las operaciones importantes con los polinomios es la multiplicación, porque a partir de ello nos va a ayudar para lo que sigue, que viene siendo la factorización, que vamos a ver en el tema número 6. Cuando nosotros tenemos dos paréntesis, así como aparece aquí, lo que está indicando es una multiplicación entre un polinomio y este otro polinomio. Y lo que hacemos simplemente es multiplicar cada término del primer polinomio por los términos del segundo polinomio de esta manera. 3x multiplicado por 4x. 3 por 4 es igual a 12. Luego, x multiplicado por x, eso es simplemente propiedad de potencias. Se copia la base y se suman los exponentes, que recuerden que es 1 y 1 serían 2. Luego tenemos 3x por 1, pues eso es 3x, más 3x. Luego tenemos 2 multiplicado por 4x. Ahora vamos a multiplicar el negativo 2 por cada uno de ellos. Entonces primero con el negativo 4x sería negativo 8x. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Y negativo por positivo es negativo. Y por último, negativo por positivo es negativo. 2 por 1, 2. Vamos a ver si tenemos términos semejantes, que efectivamente los tenemos. 3x menos 8x. Estos de aquí los vamos a reducir, porque entre ellos se pueden sumar o restar. Pero no se puede, por ejemplo, con el 12. Ya lo dijimos, porque este no es semejante a ninguno de ellos. Este solo lo vamos a copiar, 12x cuadrado, y este lo reducimos. 3 menos 8 es igual a negativo 5, y copiamos la misma variable, menos 2. Y entonces esta sería la respuesta de multiplicar estos dos polinomios. El último tema que es importante en la parte de álgebra es la factorización. Y vamos a entender que la factorización es el proceso inverso de la multiplicación. En la escuela nosotros nos enseñaron que el 18 lo podemos escribir como 9 por 2. Pero el 9 lo podemos escribir también como 3 por 3. Entonces, estamos descomponiendo al 18 en factores que multiplicados me dan a 18, los más pequeños posibles. Esto también lo podemos escribir como 3 a la 2 por 2. La idea es que esta expresión de multiplicación de factores me dé a 18. Entonces esta idea la podemos llevar al álgebra. Lo que hacemos es, nos dan una expresión que es el resultado de una multiplicación y tenemos que encontrar quién es esa multiplicación de esos factores, los más pequeños posibles. Para el examen de admisión yo le voy a mostrar 3 casos de factorización que le van a ser útiles. Los 3 casos que son más utilizados serían el factor común, la diferencia de cuadrados y el tanteo. Hay muchos más, pero con estos ya tienen un gran avance para poder resolver muchos problemas. ¿Cómo van a identificar el factor común? Cuando ustedes vean que un polinomio tiene algo en común en todos sus términos, entonces piensen primero en el factor común. De hecho, lo pueden esquematizar de esta manera. Pensar primero si es un factor común, se cumplen las características, y si no, una diferencia de cuadrados, y si no, un tanteo. Y yo les voy a mostrar aquí las 3 características de cada uno. Por ejemplo, del factor común, lo principal es que se repita algo. En este caso, se repite la x, vemos. Entonces, eso que se repite le vamos a llamar factor común. Y lo que hacemos es, sacamos ese factor común, abrimos un paréntesis, y vamos escribiendo dentro del paréntesis lo que me quedó de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Aquí el que se repetía era la x, y tenemos x a la 2, x a la 1. Vamos a tomar el más pequeño, es decir, el grado más pequeño. Como este es a la 2 y este es a la 1, entonces por eso yo saqué x a la 1. Vamos a dividir x a la 2 entre x a la 1, entonces es x a la 1. ¿Cómo lo sé? Hacemos esto. X a la 2 entre x a la 1 es igual a copiar la base, que es la misma, y restar los exponentes. Entonces me queda x a la 1. O en otras palabras también, saco x a la 1 y pongo x, y entonces completo. ¿Cuánto me falta aquí para llegar a 2? Pues es 1.
Esa es otra forma de verlo. Y luego tenemos más 6x dividido entre el factor común que es x, se cancela y me queda solo 6. Por lo tanto aquí es 6. Si lo quieren ver más fácil es, tenía 6x y le quité x, me quedó solo 6. A ver, un ejercicio para ustedes. 4x a la 3 menos x a la 2. ¿Cómo quedaría factorizado este polinomio? La respuesta va a salir en 3, 2, 1. No muestro la respuesta, lo voy a desarrollar por si acaso hay dudas. Dijimos que íbamos a sacar, vamos a identificar que haya algo que se repita. Entonces en este caso se repite la x, pero uno está elevado a la 3 y otro está elevado a la 2. Vamos a sacar el más pequeño. Vamos a sacar el más pequeño, que es x a la 2. Sabemos que al dividir, vamos a dividir 4x a la 3 entre x cuadrado. Pues el 4 va a quedar igual porque no hemos ni tocado el 4. El x a la 3 tenía 3 y le quité 2, entonces me va a quedar x a la 1. Eso es resultado de la división. Copiamos el signo y tenemos x a la 2 dividido entre x a la 2. Cuidadito, piensan que es 0. No, aquí es 1. Porque al dividir esto entre esto, como es lo mismo, entonces me da 1. Una forma de comprobarlo que está bien, multiplicamos x cuadrado por 4x a la 1 y me tiene que dar 4x a la 3. X a la 2 por 1 me tiene que dar x a la 2. Recuerden que el factor común es consecuencia realmente de algo que se llama propiedad distributiva. El segundo caso de factorización le vamos a llamar o es la diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo vamos a identificar? Imagínense que tenemos x a la 2 menos 25. Vean que a diferencia del factor común, aquí la x no se repite. Entonces, evidentemente no podemos sacar algo que no se está repitiendo y la manera de comprobar que es una diferencia de cuadrados lo voy a identificar fácilmente cuando ambos números tienen raíz cuadrada. Por ejemplo, x a la 2 tiene raíz cuadrada, sí, es x. Y 25 tiene raíz cuadrada, sí, es 5. Bueno, entonces la factorización es automáticamente la siguiente. Vamos a abrir dos paréntesis y copiamos x y x y luego una vez más, una vez menos y copiamos la raíz del otro número que es 25 y la raíz de 25 es 5. ¿Cómo podemos comprobarlo? Multiplicando x por x, x cuadrado. Este x por 5 me va a dar negativo 5x. Y x por 5 me va a dar positivo. Se van a cancelar y me va a quedar al final 5 por menos 5 menos 25. Es una forma de comprobarlo. Hacer la multiplicación a ver si me da nuevamente esto. Para ustedes, ¿cuál sería la factorización del siguiente? X a la 2 menos 64. La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Listo, si obtuvimos la siguiente expresión, estamos bien. Profe, pero yo puse primero x más 8 y después x menos 8. Eso no importa. Aquí lo importante es que una vez sea con menos y una vez sea con más. Y voy a explicar uno más, solo para culminar. Imagínense que ahora tenemos 100x al cuadrado menos 25m a la 2. En este caso, también es una diferencia de cuadrados, porque en primer lugar debe de ser una resta, y en segundo lugar debe de tener cuadrados. Aquí no se puede cuando es una suma, al menos no en los números reales. No podemos factorizar esto como una diferencia de cuadrados porque la condición es que esto sea una resta. Siguiendo el procedimiento que acabamos de explicar, sería dos paréntesis en los cuales voy a poner la raíz cuadrada del primer término en ambos lados más menos la raíz cuadrada del segundo término. La raíz cuadrada de 100 es 10. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces esto va en el primero y también va en el segundo. Recordemos, más menos, no importa cuál primero. Y ahora la raíz cuadrada de 25, que ya vimos que era 5, pero ahora también está acompañado de un m al cuadrado, cuya raíz cuadrada es m. Entonces sería 5m y 5m. El último de los casos de factorización que vamos a ver se le llama tanteo. ¿Cómo vamos a saber que voy a tener que hacer este método? Justamente va a ser cuando veamos un trinomio, es decir, veamos tres términos en el cual uno está elevado al cuadrado
el otro no esté elevado a ningún exponente, pero ya sabemos que es 1, y el otro sea un número sin variable. No siempre va a funcionar el tanteo, pero aquí no funcionarían los otros dos que ya vimos, que son el factor común y la diferencia de cuadrado, porque para empezar hay 3 términos y la diferencia es de 2. Hay que saber que van a haber trinomios que no van a poderse resolver por tanteo. Hay otras formas. Pero al menos nos encontramos algún trinomio y es posible, pues entonces vamos a lograr la respuesta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir estos corchetes, esto tiene que estar ordenado, al cuadrado, a la 1 y sin x. Entonces vamos a poner debajo del cuadrado y del que no tiene x, números que multiplicados me den a ellos. Por ejemplo, números que multiplicados me den a 10, está el 2 y está el 5. Números multiplicados que me den a x, o sea, letras que multiplicadas me den a x, pues va a ser xx. Números que multiplicados ahora me den 6, 2 por 3. Ahora, yo los puse así sin pensar, pero siempre es necesario visualizar desde antes que la multiplicación cruzada y luego la suma de eso me dé el del centro. Vamos a probar si eso sucede. Vamos a multiplicar cruzado 12x por 3 y entonces tenemos 12x por 3 es igual a 6x. Luego tenemos 5x por 2, eso es igual a 10x, ya que 5 por 2 es 10. Cuando converemos estas cantidades, ya sea sumándolas o restándolas, nos tiene que dar el del centro. Si no nos da, entonces hay que mover estos números y cambiarlos. Aquí tenemos 10x más 6x, no me da el número del centro, me da 16. Significa entonces que hay que cambiar los valores. Por eso se llama tanteo, porque estamos cambiando valores hasta encontrar cuáles me dan al del centro. Vamos a probar ahora con otros valores que multiplicados me den a 6. Vamos a probar 1 y 6, ya que 1 por 6 es igual a 6. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. 2 multiplicado por 6 me da 12x. 12x por 6, 12x. Y ahora 5x por 1 es igual a 5x. Vamos a sumarlos, porque como son positivos los vamos a sumar. 5 más 12 es igual a 17x. Como me dio el número del centro, entonces ya tengo las parejas que van a formar la factorización. ¿Quiénes son? Pues justamente este con este y este con este. Entonces, al momento de escribir la respuesta, sería 2x con 1, sería 2x, como este está positivo, más 1. Y el otro sería 5x con 6, 5x más 6, ya que 6 está positivo. De esta forma, entonces, estamos factorizando a través del tanteo. Para ustedes, ¿cuál sería la factorización de este trinomio a través del tanteo? La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Si hicimos la descomposición de esta manera, x y x, ya que x por x me da x cuadrado y negativo 7 por negativo 5 me da 35, vamos a obtener la respuesta correcta y lo vamos a comprobar. Recordemos que hay que multiplicar cruzado. X por negativo 5 es negativo 5x y x por negativo 7 es negativo 7x. Si nosotros sumamos una deuda de 7 y una deuda de 5, vamos a obtener una deuda de 12, pues de 12x. Y obtenemos el número del centro con el mismo signo, no puede dar positivo. En eso hay que tener también cuidado. Que la multiplicación de los números de aquí me den el signo de este, pero que también la suma de acá me dé el signo del número del centro. Con eso entonces hemos terminado nuestro video de los 6 temas más importantes del álgebra. Claramente hay muchos más temas que podemos profundizar para obtener un mejor resultado en el examen. Pero con estos 6 temas te aseguro que podrás resolver la gran mayoría de ejercicios del examen para aprobar tu PAA. Nos vemos en el próximo video, que van a ser los 6 temas más importantes de la geometría para aprobar tu examen de la PAA. No olvides suscribirte a nuestro canal Tutor de Matemáticas 504 y seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, y también unirte a nuestro canal de Telegram.